Hay varios Judas en la Biblia. Siempre pensamos el peor de todos. Como todo ser humano siempre piensa lo malo, ¿no? Pero sí vamos a hablar del Judas que usted pensó. Y vamos a buscar, gloria sea Cristo Jesús, en el libro de Mateo. Amén. Mateo 10:4. Mateo 10:4. ¿Cuántos conocen la historia de Judas? Siempre pensamos en Judas, en aquel traidor y que lo queman en diciembre. ¿No es en diciembre que lo queman? O en Semana Santa, como que. ¿En la Semana Santa? Semana Santa. Lo queman en Semana Santa. Semana Santa. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo vive. Ajá. Judas dijimos, el libro de Mateo, capítulo 10, verso 4, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. 10:4. Y leemos, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Amén. Para poder entender. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos, para que le echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos las gracias y la gloria. Te damos la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Mira, en este momento, cuando me dispongo a predicar tu palabra, no sea yo sino usted hablando a tu pueblo conforme a la necesidad que hay, Señor. Recibe el honor y la gloria para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Judas. Existen varios Judas. Amén. Tenemos también la epístola de Judas, pero no era el mismo, era otro. Vamos a pensar que Judas Iscariote escribió una epístola. ¿Quién fue Judas? Judas fue un hombre que fue llamado por Jesús a servir, a aprender. Y nos damos cuenta que este hombre, si fue llamado por Jesús, es porque tenía algo especial. Así como muchas personas hoy en día son llamadas por Dios, porque Dios ve en ellos algo especial. Cuando Dios te llama a servirle, es porque ve en ti potencial. Quizás las personas del mundo no ven otra cosa. Quizás las personas te han menospreciado durante toda tu vida. Hay gente que ha sufrido desprecio desde muy pequeño. Hay algunos que hasta sus padres lo han despreciado desde muy pequeño y lo han abandonado, otros lo han regalado. O los crió la abuela, la tía, porque sus padres no pudieron. O no tuvieron la facultad de poderlos criar. Y sintieron ese rechazo de pequeños. Quizás Judas, la gente lo menospreció porque vemos que él tenía prácticas que eran malas. Nos damos cuenta que la Biblia dice que él agarraba de lo que era recogido en las ofrendas y lo agarraba para él. Eso quiere decir que era un ladrón. ¿Y quién va a querer un ladrón en su casa? Pero Jesús le dio una oportunidad a un ladrón. Jesús le dio la oportunidad a un mentiroso. Jesús le dio la oportunidad a un traidor. Dice la palabra del Señor que no había necesidad que nadie le dijese a Jesús quién era este o aquel, porque ya él los conocía. Eso quiere decir que Judas no engañó al maestro. El maestro sabía quién era, así como sabe quién eres tú. Y esto me recuerda una palabra tremenda que dijo un maestro de la palabra. Él decía que Dios tiene más fe en nosotros que nosotros mismos. Muchas veces nosotros tenemos fe en Dios o en algún hermano,
pero nos menospreciamos a nosotros mismos. Y cuando Dios nos llama a servirle, entonces decimos, Señor, mejor llámalo a Él, yo no sirvo para ser cristiano. Y nos vemos todos nuestros defectos, nuestros errores. Nos vemos todas las cosas malas que tenemos en el corazón. Pero Dios no está mirando qué arrastras tú del pasado. Dios no está mirando lo que tú no eres capaz de hacer. Dios está mirando lo que puede hacer a través de ti. Y a su nombre. Dios está mirando, está observando con los ojos más amplios que nosotros, con una mirada, aleluya, hacia el futuro que Dios tiene o que Él quiere para ti. Pero muchas veces nuestra mirada es tan corta, nuestra vista es tan corta que no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos frente a nosotros. Entonces, ¿quién era Judas? Judas era uno de los apóstoles. No era cualquiera. No fue cualquier discípulo, se le dio autoridad. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice que cuando Jesús escogió a los apóstoles, a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea que Judas echaba fuera a los demonios. ¿Aló? Tenía autoridad para echar fuera demonios. ¿Cuánta gente no echa fuera un demonio y ya se cree que va para el cielo? Y a su nombre. Por eso es que Jesús le decía a los discípulos, no se alegren que echen fuera los demonios en mi nombre. Más bien regocijados porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos Judas no hay en la iglesia, hermano? Que tienen autoridad para echar fuera demonios. ¿Aló? Y seguimos. Dice, para sanar toda enfermedad y dolencia. O sea que este hombre no solamente echaba fuera demonios, sino que oraba por los enfermos y eran sanos. Bien dice la Biblia que en aquel tiempo vendrán muchos en mi nombre diciendo, Señor, yo prediqué en las plazas. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, oramos por los enfermos y sanaron. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, malditos. Nunca os conocí. Entonces no es tan solamente orar por los enfermos y que sean sanos. Es una promesa bíblica, hermano. No es solamente orar por los enfermos y sean sanos. Aleluya. Hay que ver que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y a su nombre. Gloria a Dios. Tenemos otro caso de Judas. Dice la palabra del Señor que Judas era el tesorero. Era un hombre de confianza. Porque no a cualquiera se le confía la plata, hermano. Usted le va a dar la plata a alguien que no le tenga confianza. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces Judas tenía un cargo. Se puede decir que era parte de una directiva, ¿verdad que sí? Porque la directiva es el que está con el tesoro. El encargado de guardar la plata. Eso nos muestra el desinterés de Jesús por el dinero, porque sabía que le estaba entregando la plata a un ladrón. Y a su nombre. ¿Y usted cree que Jesús no sabía que Judas, mire, se agarraba la platica? Jesús sabía que Judas se agarraba la plata. Y sin embargo, no le interesaba. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Entonces hay mucha gente en la iglesia que es gente de confianza del pastor, pero también es un traidor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre. Gloria a Dios. Dios no quiere que busquemos cargos en la iglesia. Dios quiere que de verdad seamos de confianza. Cualquiera puede tener un pastorado. Cualquiera puede tener un cargo, un ministerio en la iglesia. Ciertamente hace falta ayuda en la obra del Señor. Y si usted y yo nos disponemos a ayudar y presentamos nuestra vida delante del pastor y le decimos, cuenta conmigo, yo creo que ese hombre o esa mujer de Dios va a contar con usted. En detalle, ¿cuáles son tus intenciones? Porque hay gente que se acerca al pastor es para hacer una división en la iglesia. Hay gente que se acerca a ti y dice que te ama, pero a tu espalda te da una puñalada, es hipócrita.
¿Con qué intención nos acercamos a la casa de Dios? Yo he visto mucha gente llegar a las iglesias. Y yo digo que el que llega más hablando en lenguas y profetizando y exhortando el pecado es el peor de todos. El que quiere llamar la atención, pero usted ve uno calladito por allá. De repente Dios lo honra y lo bendice y es el más humilde de todos. Y el más leal. Y a su nombre. Gloria a Dios. Cuando tú y yo queremos llegar a una congregación, a ordenarla, habiendo ya un pastor, estamos fuera del orden totalmente, hermano, porque el pastor es el que tiene la batuta de ese lugar. Y cuando tú y yo llegamos criticando y menospreciando la iglesia por lo que tiene o no tiene, somos hipócritas. ¿Por qué nosotros más bien no trabajamos para que tenga lo que deseamos que tenga la iglesia? Y ese es el prototipo de los Judas que hay en las congregaciones. Llegan a obtener cargos, llegan a obtener, gloria sea Cristo Jesús, confianza. Llegan a obtener, gloria sea Dios, hasta el tesoro. Llegan a obtener, gloria a Dios, hasta que la gente los mire y son unos hipócritas. No seamos así. Es que Judas era tan terrible que ni siquiera Jesús lo comparó con los fariseos. Más que sean los fariseos eran más leales a su causa y a su nombre. Gloria a Dios. Él no hablaba de la levadura de Judas, él hablaba de la levadura de los fariseos, pero ni por allá lo comparó con ellos. ¿Saben lo que dijo de Judas? Que era el hijo del diablo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya, y a su nombre. Gloria a Dios. Que tengo a uno que entre vosotros que es diablo. Solamente ese se perdió. ¿Quién? El hijo de perdición. Terrible cómo se expresó Jesús de Judas. Pero lo echó de la iglesia, no lo echó de la iglesia. Lo echó de su rebaño, de sus ovejas, no lo echó de su rebaño. Ni siquiera le quitó el cargo. Lo dejó quieto. Tarde o temprano aquel Judas siempre lleva su agravio. Siempre va a llevar y va a cosechar lo que sembró. Amado hermano, déjeme decirle algo. Este mensaje está tremendo. Gloria a Dios. Pero es una realidad. Dice la palabra del Señor que el malo lo alcanzará su maldad. El que conspira contra aquel que vive confiado junto a ti, dice que es abominación a Jehová. O sea, Dios le desagrada a ese tipo de personas que conspiran contra su hermano, que vive confiadamente junto a él. Entonces Judas no era tan solamente un traidor, era un conspirador. Era un ladrón. Y era un discípulo de Cristo. Ahora yo me pienso una cosa. Esto me hace recordar a algunos hermanos que están en la iglesia y dicen, me voy de la iglesia. Y uno le pregunta, ¿por qué te vas de la iglesia? Porque el pastor me cae mal. Me echa mucho palo. No sirve. Porque la iglesia es muy fea. Los hermanos me hablan mal, no me aman, no me quieren. Y se hacen las víctimas. Y entonces después dicen, yo nunca crecí por culpa de ese pastor. ¿Aló? Yo no crecí por culpa de la hermana. No, yo no puedo ser cristiano porque yo veo las cosas que pasan y me da rabia. Amado hermano, yo creo que no es culpa del pastor. Yo creo que no es culpa de la hermana, del líder o del diácono. Si vemos en este entonces, la iglesia primitiva fue la primera iglesia que el Señor dejó. Y era tan tremendo que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Era tan terrible esta congregación que ni siquiera tenían al Espíritu Santo y ya echaban fuera demonios. En el nombre de Jesús. Tenía tal autoridad y tal poder la primera congregación que tuvo el maestro, que los enfermos se sanaban solamente con nombrar el nombre de Jesús. Hoy en día usted le dice a unos hermanos, hermano, yo endemoniado por allá, ya va hermanita, déjeme hacer 7 días de ayuno para irlo a echar afuera. Y a su nombre, tengo que prepararme. Y si de esos 7 días lo mata el demonio, ¿cómo hace? ¿Lo va a resucitar? Usted tiene que estar preparado. Esta gente no tenía el Espíritu Santo todavía, porque todavía no había soplado Jesús sobre ellos. Jesús no había muerto y no había enviado el otro Consolador. Y tenían tal autoridad de echar fuera a los demonios y orar por el enfermo y se sanaban. Tremendo, ¿no? Tremendo.
Entonces el problema no era la congregación. ¿Aló? El problema no era que faltara amor en la congregación o autoridad, o que los hermanos estuvieran enchavetados, o estuvieran pacharecos y él era el único santo. Ese no era el problema de Judas. Otros le echan la culpa al pastor. ¿Quién era Jesús? El pastor de los pastores. Era la palabra encarnada, el mismo Dios hecho carne. No había una autoridad más grande que la de Jesús. Los fariseos, que eran los maestros de la época, quedaban maravillados con lo que le enseñaba. Asombrados. Decían, ¿de dónde adquirió letras este? El hijo del carpintero. ¿De dónde adquirió letras? Tremendo. ¿Será que de Galilea puede salir algo bueno? No sabían que él venía de otro lado, más grande que Galilea. Venía del mismo cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre. Gloria a Dios. El Rey de Reyes. Es tanto así que batalló frente a frente, cara a cara con el mismo diablo, y el diablo le sacó la Biblia y Jesús le respondió sabiamente, no pecó. Tenía el más grande de los maestros. Y aún así Judas no aprendió. Entonces el problema no es el pastor, el problema es él. Y eso pasa en las congregaciones. Cuando la oveja no quiere crecer, el problema no es la iglesia. El problema no es el pastor, el problema es el creyente que sinceramente no quiere aprender. Hay gente que usted le habla, le entra por aquí, le sale por allá. Y usted le dice, hermano, no se coma la uva verde porque le va a hacer daño. Y lo primero que hace es agarrar una uva verde y comérsela. Y dice, ¿qué me va a estar haciendo daño? A mí esa es mentira del pastor. ¿Aló? Y después cuando tiene la entera dice, ¿para qué me comí esta uva verde? Y después le ha hecho caso al pastor. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y al nombre de Cristo. Judas se arrepintió. Demasiado tarde. Pero no tomó la mejor decisión. Es como el cristiano que verdaderamente se convence de lo que dice el pastor, pero no toma la mejor decisión. Va a la iglesia, escucha la palabra, pero siempre decide lo opuesto. Dice, no, si es verdad, eso es verdad, pero yo no puedo hacerlo. Judas se arrepintió, dice que lloró. Fue y devolvió la plata. ¿Aló? Le tiró la plata a los fariseos. Ya saben que yo no quiero nada. Le dolió haber entregado a su maestro después. Pero en vez de irse a la cruz a llorarle a Jesús y pedirle perdón, ¿qué fue lo que hizo? Tomó la decisión del cobarde. Es decir, es que, imagínense, Jesús predicó del infierno. Dice la palabra del Señor, que Jesús dijo, si le llamaras tan solamente fatuo a tu hermano, ya es culpable del castigo eterno, del infierno de fuego. Dice la palabra del Señor que Jesús habló del infierno. Cuando habló en la historia acerca del rico y Lázaro, Él habló del infierno. Él habló de un rico que estaba en el infierno y de un justo llamado Lázaro que se fue al lugar de reposo. Judas escuchó todos esos mensajes. Judas escuchó cuando Jesús hablaba del amor. Me imagino que también escucharía al maestro decirle que el que mata se va al infierno. Que el que se quita la vida no puede hacerlo porque el único dador de la vida y que puede quitarle la vida al hombre es el Señor. Amén, gloria a Dios. Y le entró por aquí y le salió por allá y lo primero que hizo fue ahorcarse. Prototipo del cristiano que escucha y escucha y escucha y nunca aprende. No retiene la palabra. Es lo más fácil. Escuchar la voz del enemigo antes que la voz de Dios. Es lo más fácil. Tú sabes que no debes dejar de congregarte y dices, no, hoy no voy para el culto, no creo que me pase nada. ¿Y si viene Cristo? Y si Cristo en ese preciso momento viene a levantar a la iglesia y tú te quedaste en tu casa? No sé, cocinando, viendo el Chavo del 8, qué sé yo. ¿Y si Cristo viene? ¿Y si ese día justamente te pusiste a pelear y Cristo viene? Amado hermano, yo no le estoy metiendo miedo o psicoterror.
La Biblia dice que en los postreros días, dice que ya serán, que todas las señales que estamos viendo, ya será para que cuando Cristo venga, habrán terremotos, habrá pestes, hambres, guerras, rumores de guerra. El hijo entregará al padre, la madre a la hija. Habrá persecución. Usted no ha visto en esta pandemia la iglesia ha sido perseguida. ¿Cuántos templos no han sido cerrados cuando hubo la pandemia? En su máxima, allí, cuando estaba más fuerte del COVID. Ahorita ya estamos más tranquilos. Pero sin embargo, ha habido persecución. ¿Cuántas iglesias tuvieron que cerrar sus puertas? ¿Cuántos hermanos dejaron de congregarse? ¿A cuántos metieron presos por seguir haciendo culto? ¿Se da cuenta? La venida del Señor cada día está más cerca. ¿A cuánta gente se le ha predicado el Evangelio, hermano? A través del internet el Evangelio llega a distintos lugares de la tierra. A donde llega el internet, ahí llega el Evangelio. Todo está cumplido. Todo se ha cumplido. ¿Qué es lo que falta? Que venga Cristo. Yo publiqué anoche en el grupo de la Gloria de Dios ciertos videos acerca de lo que es la tribulación y la gran tribulación y cómo será el Armagedón. Ojalá lo hayan podido ver. El que no lo vio, le invito a reproducir esos videos para que se goce y pueda entender un poquito más cómo va a ser la tierra después que usted y yo nos vayamos. Porque eso no va a ser antes de que usted y yo nos vayamos. Eso es después. Y literalmente, como usted lo ve en el video, hasta peor. Va a suceder. Cristo viene a levantar a la iglesia. Y hoy en día, ¿será que hay más Pedros que Judas? ¿O más Judas que Pedros en la iglesia? Considere su fe. Y si hemos fallado en algo, vamos a mejorar. Porque hoy en día la gente quiere que uno le diga, está bien, todo va a estar bien, confía en Dios, que Dios te va a bendecir. Y todo es Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios te va a ayudar. Pero ya va, ¿cómo estamos nosotros andando delante de Dios? ¿Será que andamos correctamente? Mire, hermano, hoy en día el pastor tiene que ayunar, hacer vigilia matutino para poder aconsejar a una oveja. ¿Aló? Uno no haya cómo metérsele porque dice, si me le meto por aquí, se va de la iglesia. Si me le meto por allá, capaz me dé un zapatazo. ¿Cómo hablo con él? ¿Cómo le digo las cosas? A veces uno le toca dejar al necio con su necedad. Porque de tanto que tú les hablas y los aconsejas y les dices, hermano, no haga esto, hermano, haga aquello, hermano, por favor, no escucha. Entonces le toca a uno decirlo del proverbio, deja al necio con su necedad y verán ellos qué hacen. Y he cumplido con predicar, he cumplido con hablar la palabra, he cumplido con aconsejar. Si no escucha, allá el necio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. Aún hay gente en las congregaciones que aún dice, ¿será verdad que Cristo viene? Bueno, cuando te quedes te vas a dar cuenta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre. Es como la gente que dice, ¿será verdad que hay un infierno? Bueno, cuando estés allá quemándote, ahí te vas a dar cuenta. Y a su nombre. Tranquilo que algún día vas a descansar un poquito en el juicio entre el gran trono blanco para que después te echen un chapuzón en el lago de fuego. ¿Cuánto da gloria a Dios? Por lo menos vas a descansar para que te juzguen. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y al nombre de Cristo. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo Y vive. lo peor es que en el infierno, escuche bien, no solamente están las almas quemándose. Ahí está Judas quemándose ahorita. ¿Aló? Porque la Biblia dice el hijo de perdición. Y se le hubiera deseado no haber nacido. Hay gente que predica que Judas se arrepintió, pero la Biblia declara que no, que se perdió. O sea que aunque Cristo bajó al infierno, igualito no se arrepintió. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo vive. Aleluya. El hijo de perdición se está quemando. Y no solamente las almas se están quemando, sino que los demonios que están en el infierno los están atormentando.
Dice la Biblia, el gusano que nunca muere. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Sabes lo que es eso? Estarse quemando con sed, con hambre. Porque el alma siente todo eso. Y no poder saciar la sed. Y de paso venga un pedazo de demonio a perturbarme también. Y al nombre de Cristo. Eso es lo que le espera al traidor, al traicionero, al que no busca a Cristo, al que se aparta. Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. Escuche bien. Esto no es un punto intermedio, decir, bueno, yo no soy evangélico, pero yo creo en Dios. ¿Aló? O yo soy casi mundano, casi cristiano. Y a su nombre. Un día me echo un palo, otro día voy al culto. Y a su nombre. Esto no es de ser casi, ni cacique tampoco. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Esto es de Dios. ser completo. Completo. Yo me gozaba con el libro de Apocalipsis porque veía los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. 3 juicios distintos en 7. O sea, ¿qué significa eso? El número 3 significa algo completo, el número 7 algo perfecto. El juicio de Dios completamente perfecto sobre la humanidad. Tremendo, ¿no? Completamente perfecto. Imagínese cuando la gente vaya al infierno, que esté completamente muerta. ¿Aló? Va a ser para siempre, porque hay 3 muertes también. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Amado hermano, hay que servirle completamente al Señor, porque a Dios no le gusta nada a medias. Todo completo. Por eso es que dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. 3. Dios no es mocho. Por ahí hablan que es uno solo. Claro, es uno solo, es 3. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Porque Dios. es algo completo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Dios no le gusta nada a medias. Entonces Él quiere que usted le sirva completamente al Señor. Gloria a Dios. Que yo le sirva completamente al Señor, no mocho. Hay gente que le sirve al Señor a mocho. Le sirve cuando quiere. Le sirve a su manera. Así le servía a Judas a su manera. ¿Aló? Y era tan obediente que cuando lo iba a entregar, Jesús le dijo, anda y haz lo que tienes que hacer. ¿Cuánto dan gloria a Dios? O sea que ya Dios lo dejó quieto. Bueno, ya sabe lo que vas a hacer andando. Deja la hipocresía. Porque era tan cara de tabla que comía del mismo plato del maestro y mojaba su pan del mismo plato del maestro. Y ya tenía en su corazón entregarlo, ya estaba todo cuadrado. Estaba comiendo, ay, yo sí te quiero, maestro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así hay gente en la iglesia, ay, yo sí te quiero, hermanito, y por la espalda le mete el cuchillo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso es que la Biblia dice, cuídate de la que endulza con palabras, de la que te habla suavecito. Ay, tú sí eres, ay, yo sí te quiero, ay, tú sí me caes bien. Cuídate de esa. Pero el que te habla duro, el que te exhorta, el que no está ahí todo el tiempo, ese sí es más sincero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre. Gloria a Dios. Y al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Cuídate del que te endulza con palabras, hermano. Cuídate, hermanito querido. Ay, es que mi esposa me habla feo, pero la otra sí me habla bonito. Oh, de él. Esa sí me trata bien. Ah, Rosita. Es así, pero cuando llego a la casa, mi esposa lo que me pide es la plata. ¿Aló? Y a su nombre. ¿Qué trajiste para cena? Un pobre que no haya traído nada. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pastora, ¿se vale pregunta también? Ajá. ¿Sí se vale? Claro que sí, estamos en escuela dominical. ¿Y cuáles son los requisitos para subir para el cielo? O sea, para estar en el cielo compartiendo con Cristo la boda del Cordero. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? Ajá, para ser salvo, pues. Para ser salvo. Primero, confesar a Cristo como tu Señor y Salvador. Eso es lo principal. Porque dice la Biblia que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca, dice que serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ese es el primero. El segundo, guardarte en santidad.
Porque dice la Biblia que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Nadie lo Y verá. el tercero es ser perseverante. Porque de nada te sirve ser salvo por un momento, ¿sí? Pero no perseveras hasta el fin. La Biblia dice que persevere hasta el fin, Será salvo. será salvo. Entonces tenemos esos tres requisitos fundamentales. Confesar al Maestro, creer de verdad que Él es nuestro Salvador, Amén, amén. ¿sí? Creer en esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, que nos dio la salvación. Guardarnos, dice, sin mancha del mundo, guardarnos en santidad. Dice la Biblia que la verdadera religión es esta, que nos guardemos sin mancha del mundo y que seamos perseverantes hasta la muerte. Esos son los requisitos Gloria. fundamentales para irnos al cielo. Amén. De eso depende. Judas creyó a su manera, porque fue con Jesús, dejó todo lo que hacía y siguió al Maestro, escuchó, pero no se arrepintió como es. No se guardó en santidad, porque mismo dice la Biblia que él robaba, extraía del tesoro, conspiró contra Jesús a escondidas, entonces fue un traidor. Quiere decir que aunque conocía la palabra, tenía autoridad para echar fuera demonios, oraba por los enfermos y se sanaba, no era fiel, no era santo. Y lo último es que no fue perseverante, porque aunque Dios lo redarguyó al final de sus días y devolvió el dinero, se pudo arrepentir, pero aún así se quitó la vida, no perseveró hasta el final. ¿Quién sabe qué pensaría Judas? Oye, ni los discípulos no me van a querer, los fariseos tampoco me van a querer, el pueblo me va a rechazar, iba a tener que llevar la afrenta toda su vida porque entregó a Cristo. Dijo, no voy a poderlo soportar, y prefirió quitarse la vida. Y así hay muchos que no perseveran hasta el final, saben que lo que está haciendo está malo, pero se arrepienten, pero saben que está malo, pero no prefieren irse, prefieren huir que llevar el agravio, que llevar la afrenta. Y hay que llevar una afrenta, no es solamente ya Dios me perdonó y hasta ahí llegué, no, hay que pagar el cuadrante. Es como una persona que asesina a otro, se puede haber arrepentido, tu igualito va preso, tiene que pagar. Pero es que ya soy cristiano y ya, de verdad, mira, que ya no mato a nadie. Igualito vas preso. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Tremendo. Es como el adúltero. Dice que el pecado más terrible de perdonar de una pareja es el adulterio. Tremendo. Entonces el adúltero comete el adulterio y pide perdón. Le dice a su esposa, adulteré, pero ahora tiene que llevar el agravio. Ahora tiene que esperar que su esposa lo perdone. No solamente decir, no, pero me tienes que perdonar porque ya yo te pedí perdón. Ahora tiene que esperar que ella se le olvide eso. Y es tan terrible que el Señor dijo en el libro de Jeremías, ¿qué hombre, después que su mujer ha adulterado, ha fornicado, va y la recoge? Del todo no ha sido ella mancillada. O sea, del todo, ya no la desprecias porque te da grima, te da asco, porque te acuerdas lo que hizo. No la desecha al hombre. El Señor dice así: mas yo, Israel, a pesar de todas tus fornicaciones, te vuelvo a recoger. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios mira la idolatría como el adulterio. Cuando tú te arrodillas delante de un muñeco, aunque lo haces por ignorancia, cuando tú pones tu fe en otro ídolo, en un santo, en una santa, y empiezas a rezarle a Santa Bárbara, a Santa María, a Santa Juana, a Santa Vieja, a Santo tú quieras, hasta Santudo. Cuando tú empiezas a rezarle a ellos, le estás montando cacho a Dios. Estás siendo adúltero. Y dice la palabra del Señor, a pesar de tus fornicaciones, aún así te recojo. Porque le estás poniendo tu mirada a un ídolo y a Dios. Dios aborrece. Es como si lo provocaras a celo. Le estás dando la gloria a un objeto inanimado que tú mismo lo pudiste crear. Es de yeso, de papel, un dibujo. Entonces tú dibujas una María y después le rezas. Tiene que tener sentido común, tú lo estás dibujando. Eso no tiene poder. Dice la palabra del Señor, son ídolos muertos y semejantes a ellos los que lo adoran y los que los hacen. Imagínense,
Entonces, para todo pecado lleva una afrenta, un agravio. Dios nos perdona, no nos los toma en cuenta, pero tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros errores. Es como el padre que fue un mal padre cuando sus hijos estaban muy pequeños y dependían de él. Los hijos crecen con ese resentimiento hacia él, porque fue un mal padre, fue egoísta, fue irresponsable, y quizás ellos pasaron hambre, pasaron trabajo para levantarse con su mamá, y vieron que su mamá era la que estaba con ellos y guerreaba y vendía, no sé, canchita, vendía chicha, vendía lo que podía para poderles dar un bocado de comida, mientras su papá lo que hacía era embriagarse, andar con mujeres o criar otra familia. Y ellos veían su desprecio. Cuando este hombre sea viejo, puede ser evangélico y quizás pueda llegar a sus hijos y pedirles perdón, pero ¿quién le borra tantos años de sufrimiento? Solamente Dios, que sana la herida del corazón. Y entonces ese es el agravio que él tiene que llevar. Lograr que sus hijos le perdonen. Porque eso no es que él va a llegar a exigir, ¿sabe qué? Tiene que perdonarme, porque Dios me perdonó. Ya Dios te perdonó, ahora que te perdonen los hombres. Y a su nombre. Por eso ser cristiano no es fácil. Por eso es que la Biblia dice que esto es para valientes. Valiente no es el que toma una pistola y mata a la gente. Eso es un cobarde. Valiente es el que sufre el agravio, el que lleva las consecuencias de sus errores, el que sufre por la causa de Cristo, el que no sale huyendo al ver la adversidad, sino que es violento y va contra ella. Ese es el valiente realmente, aquel que reconoce sus errores y paga las consecuencias. Y a su nombre. Gloria a Dios. De lo único que seremos salvos es del infierno. Del infierno, del fuego, que era la consecuencia de nosotros pecar contra Dios. Ahora, por nuestros errores que hacemos aquí, que seguimos cometiendo, siempre vamos a pagar las consecuencias. Por eso que usted ve a muchos hermanos en disciplina que no pasan al altar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Y Dios. muchos no creen en la disciplina y dicen, no, yo le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Son unos cobardes, porque saben que han cometido lo malo y no hablan con su pastor, y aún así con ese cinismo pasan al altar en pecado. Pero también trae sus consecuencias. Trae sus consecuencias, claro está. Porque la Biblia dice, ahí está el misterio que Dios le dijo a Pedro: a quien le retengáis los pecados, le serán retenidos. Y a quien se los perdone, le serán perdonados. Porque hay pecados que pecamos contra la iglesia y contra el pastor. Y cuando usted comete un error contra alguien, no es que usted va a arrodillarse y le va a pedir perdón a Dios. ¿Y a la persona qué? Usted tiene que ponerse a cuentas con su hermano. La Biblia dice y declara que si usted va y presenta una ofrenda al alfolí y se acuerda que usted le hizo algo a su hermano, vaya corriendo a reconciliarse con su hermano y después traiga la ofrenda. Porque ese pecado está ahí, así usted le pida perdón a Dios. Por eso es que dice la Biblia: ve y reconcíliate primero con tu hermano o con tu adversario, ponte a cuentas antes que tu adversario sea quitado y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, hermano, que rápidamente, si usted sabe que usted ha hecho algo contra alguien, pídale perdón, discúlpese con esa persona, reconcíliese con esa persona, porque usted está arrastrando eso a la congregación y a su vida. Y por eso es que hay muchas personas que no crecen ministerialmente, porque se han cometido graves errores. Hasta algunos han caído en adulterio, en fornicación, han hecho cosas terribles. Y por no pagar una disciplina de 6 meses, 3 meses, 5 meses, y no ponerse a cuenta con la iglesia, con el pastor, dicen: Dios me perdona, le oran a Dios y su ministerio se estanca. No crecen más. Esa es la consecuencia de su pecado. Porque Dios, mire, los disciplina. Y a veces los corta también. Yo conocí un varón así. Y él se casó con la varona porque ya la varona estaba embarazada. ¿Ya? Y ellos ya están descarriados. Los dos. Están descarriados. La consecuencia de su pecado. Entonces es mejor, dice la palabra del Señor. Mira lo que dice la Biblia: el que encubre su pecado no prosperará. Lo dice la palabra del Señor. Pero el que va y lo confiesa alcanza la misericordia de Dios. Entonces, no es que nosotros somos curas
para echarle ahí la bendición. Y el que Pero está, sí el pastor tiene bastante y autoridad. el que en está la iglesia. descarriado, pastora, y está descarriado y ha cometido cosas, también tiene que venir el pastor si vuelve a venir y confesarse. Bueno, sencillamente cuando está descarriado está mundano, está perdido en las cosas del mundo. Obviamente está pecando totalmente. Tiene que reconciliarse con el Señor y si hizo algo que agravió a la ley, tiene que pagar las consecuencias. Y sin embargo, en la iglesia cuando él llegue va a ponerle una disciplina al pastor. Es lo más segurito que se la va a poner. Gloria a Dios. La cosa es salir airado de las consecuencias con Dios, es lo más fuerte. Claro, porque la gente ignora muchas veces. hay una disciplina que pone el pastor, Claro, la disciplina de Dios es la terrible. pero hay otra disciplina que pone Dios. Esa es la peor. Bueno, había una iglesia, la gloria de Dios no tiene tal costumbre, pero hay una iglesia en Venezuela, el pastor nos contó esto en una reunión, pues nos estaba compartiendo, que él en su iglesia tenía una norma, que la mujer no se cortara el cabello ni siquiera para cuidado del cabello. Por lo menos en la gloria de Dios se permite que las mujeres se corten para cuidado del cabello. Pero aquel pastor en aquella iglesia tenía una norma que la mujer no debía cortarse el cabello para nada. Y una hermanita que tenía el cabello muy largo dice, le dio por cortarse el cabello. ¿Qué va a ser pecado? Eso es mentira. Y ¡ña! Se cortó el cabello, como lo tenía largo, se lo recogía para que nadie se diera cuenta y tuvo un sueño. Tuvo un sueño. Y en el sueño, un hombre le dijo que por haberte cortado el cabello, ahora te voy a poner 3 meses de disciplina. Y vas y se lo cuentas a tu pastor. Ella se despertó y ese sueño la dejó impactada, impresionada. Y fue al pastor a confesarle lo que hizo. Pastor, sabe que yo, no velé. Y fui caprichosa y me corté el cabello, pastor. Y tuve este sueño. Y en el sueño me dijeron que yo tenía 3 meses de disciplina y que hablara con usted. ¿Sabe lo que hizo el pastor? Bueno, él mismo no lo contó. Le dijo, está bien, hermana, estuvo muy bien que me lo haya contado. Usted va a cumplir las 3 meses de disciplina al Señor y 3 meses me lo va a cumplir a mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El Señor le puso 3 y el pastor también. Aleluya, ya su nombre. Quizás usted dirá, pero qué terrible. Qué terrible. ¿Por qué Dios le puso disciplina por cortarse el cabello? Es porque era una norma del pastor. Y Dios respeta a los pastores que Él coloca. Lo que decide el pastor, Dios lo respeta en la iglesia. El reino de los cielos trabaja unido, hermano. Así como el pastor Dios respeta lo que dice el pastor en la iglesia, también le pide cuenta al pastor por lo que hace en la iglesia. Si el pastor se entuerce, Le echa palo también. Entonces Dios respalda a sus pastores, hermano. Un hombre que Dios le dijo que lo iba a levantar al cielo, un hermanito, no me acuerdo de qué país era, yo sé que era fue muy sonado. Y él cuenta en su testimonio que él en la iglesia iba a morir. Iba a durar 8 horas en el cielo. Y entonces le decía a los hermanos, no me vayan a enterrar. No me vayan a llevar para la morgue. Yo vuelvo a las 8 horas porque Dios me dijo. Y dice que él vio que el ángel llegó caminando, el que lo iba a llevar al cielo. Y cuando se acercó a él, el ángel se quedó parado y él le decía, Señor, ¿pero por qué el ángel no me lleva? Y el ángel respondió, porque el pastor no me ha dado el permiso. Y el pastor tuvo que darle permiso al ángel para que se lo llevara. Tremendo. Porque los ángeles son los custodios que se guarde la ley del cielo aquí en la iglesia. O sea, son los custodios de cumplir la ley espiritual. Los ángeles de Dios. O sea, que hay ángeles pendientes de lo que usted y yo hacemos en la iglesia. Y ellos respetan a las autoridades puestas por Dios en la iglesia. Respetan más que los mismos evangélicos. ¿Cuánto dan gloria a Cristo? Gloria a Y a su nombre. Gloria a Dios. Y al nombre del Señor. Gloria Dice la Biblia a que Dios. ellos están puestos a servicio de aquellos que les sirven al Señor. Pero los judas no entienden esas cosas. ¿Cuánto dan gloria a Cristo? Pónganse sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor. Qué lindo poder compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Qué lindo es poder servirle al Señor y hacerlo de corazón. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos las gracias y la gloria, mi Rey. Te damos la honra y la alabanza en el nombre de Jesús.
Miren este momento, Padre querido, que he predicado tu palabra. Te agradezco, Señor, por este privilegio que nos das de poder servirte. Recibe tú el honor y la gloria para siempre, en el nombre de Jesús. Si hay alguno que quiere reconciliar su vida con el Maestro, yo le invito a que levante su mano al cielo. Gloria sea a Cristo Jesús. Y repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora en esta hora te pido perdón te pido perdón por todos mis por pecados. todos mis pecados. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. No lo borres. Y no lo borres. Ayúdame, Señor, Ayúdame, Señor, a ser santo, a ser santo, a guardarme para ti a guardarme para ti y a perseverar y a perseverar hasta el fin. hasta el fin. En tu nombre. En tu nombre. Amén. Amén. Dios los bendiga y los guarde. Somos despedidos. Gloria a Cristo Jesús.